el economista Pedro Franque, integrantes de Juntos por el Perú, y ayer estuvo muy cerca dentro del equipo técnico del candidato Pedro Castillo en este debate presidencial. Probablemente imaginamos una especie de rectificación, porque en el primer debate técnico parece que había gente que lo estaba esperando al señor Franque para que haya una mejor discusión en los niveles del señor Carranza. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de escucharte, Mónica. Y aquí, cuando hay oportunidad de hacer un debate con Carranza, encantado. Bueno, nosotros ponemos aquí, por supuesto, la posibilidad. Sin embargo, vamos a ver esta semana cómo se desenvuelven cada uno de los candidatos. Ayer hemos visto al señor Castillo, que evidentemente uno percibe que lo suyo no es el debate, ¿no? Y han habido varios momentos de generalidades económicas. Él empezó señalando: no te voy a quitar esto, no te voy a quitar el otro, no te voy a quitar lo de más allá. Pero esperaríamos todos una explicación mayor de qué significa no te voy a quitar, porque el miedo existe, y el alza del dólar, el alza de los productos, no necesariamente es porque hay en el otro bando quienes manejan esa posibilidad, sino que es una realidad económica. Entonces, ¿cómo aterrizamos eso? No te voy a quitar, pero ¿de qué manera eso combinamos con su discurso en la plaza, no? Bueno, mira, nosotros hemos dicho con el profesor Castillo que pensamos que debe haber una economía popular con mercados. No te voy a quitar, quiere decir que se van a respetar escrupulosamente los ahorros de los trabajadores en las AFPs, quiere decir que no va a haber ninguna expropiación de nadie, y quiere decir más bien que con nuestro gran programa de créditos que vamos a dar a las pequeñas empresas, a la agricultura, a las empresas en general, lo que queremos es que los negocios crezcan, se desarrollen, prosperen, que haya más innovación y más desarrollo empresarial en el Perú, que fue el otro tema que el profesor Castillo mencionó el día de ayer. Y efectivamente, el otro tema, lo que pasa es que se ha engañado mucho por el lado de la campaña de Keiko Fujimori, que van a subir los precios con Pedro Castillo. Eso es totalmente incorrecto, porque un gran programa de desarrollo agrario como el que nosotros tenemos, ¿no?, con crédito, con mejora de caminos, con apoyo a la formalización, lo que va a hacer es aumentar la oferta. Pero hay algo en la mesa popular. Claro, pero hay desde algo luego claro. La inflación la mantendremos estrictamente controlada, ¿no? Hay que tener un gran respeto a la estabilidad monetaria y fiscal. Que como tú te habrás dado cuenta, el día de ayer Keiko Fujimori ofreció millones y millones y millones, ramilletes de ofrenda, pero, ¿no? por ejemplo, ahí ha dicho el que candidato va a Castillo, el Perú muchísimo más, ¿no? Pero justamente ahí el candidato Castillo pudo haberle dicho, ¿no?, cómo, y entonces había la posibilidad precisamente de que se generara algún tipo de discusión. Sin embargo, no se le ve cómodo en el tema económico al señor Castillo. Eso es básicamente una percepción que es clara. Por un lado, efectivamente, había una oferta de una serie de posibilidades dentro de lo programático de Keiko Fujimori, pero al otro lado no había una respuesta en ese sentido, solamente crean en mí, no tengan miedo, no va a pasar nada, ¿no? No es tan exacto lo que dice, disculpa, Mónica. En la parte económica, el profesor Castillo claramente explicó que teníamos este programa de crédito para las pequeñas empresas y la agricultura, incluso aliviando la deuda de los que están endeudados. Explicó claramente que había que empujar mucho más, mejorar mucho más la infraestructura vial y hacer una gran inversión pública en esto, porque si no los productos se pierden, se malogran en la chacra. Esa es su experiencia directa como productor. El profesor Castillo también planteó la idea de reestructurar la SUNAT para que ya no esté impidiendo la formalización, sino que ayude la formalización de las empresas. El profesor Castillo también habló de que había que proteger a los mercados y a los productores nacionales. Entonces yo creo que, y además de la idea esencial para mantener el equilibrio fiscal, que Keiko Fujimori dice voy a gastar, y también dijo voy a rebajar impuestos, y listo. Y obviamente es un enorme desequilibrio fiscal. El profesor Castillo sí dijo, tenemos que tener el cuero donde salen las correas. Y la gran base de eso es que la SUNAT cobre a los muy ricos, lo dijo el profesor Castillo, y la gran base de eso es que recuperemos el gran valor de nuestra riqueza minera y petrolera para que el Estado peruano pueda invertir en educación y salud. Justamente quería preguntarle sobre este tema que ha mencionado en esta última frase, porque es verdad que el señor Castillo
dijo que se respetaría la inversión y la propiedad privada, pero dijo también, como usted lo ha recordado, que había que recuperar nuestras riquezas nacionales. Y usted ha hecho referencia a la minería y al petróleo. ¿Qué significa exactamente recuperar esa riqueza y cuál es la modalidad por la que el Estado podrá recaudar más para financiar estos programas sociales que ha mencionado? Mira, hay dos elementos. En el lado del gas, el principal tema es el uso del gas para que llegue a las familias peruanas. Eso requiere renegociar algunos contratos, en particular el lote 56, y requiere una inversión en el gasoducto y en todo el tendido de redes. Pero en el caso de la tributación, particularmente en el caso de la minería, hoy tenemos un precio del cobre a $4.70, es un precio extraordinario. Mi cálculo es que por lo menos solo por el cobre hay 9.000 millones de dólares adicionales de ingresos que tienen las empresas mineras sin haber hecho mayor inversión y nuevas tecnologías, solo porque el precio ha subido. Y entonces lo que hay que hacer es hacer un gran diálogo nacional en conversación con las empresas mineras, pero también con los pueblos del Perú, para que ese dinero tribute, ¿no? Que ese dinero adicional que están ganando pueda quedarse y entrar al erario nacional, y de esa manera tener posibilidades de mejorar la educación, la salud, los caminos rurales, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las AFP, que es algo que le interesa mucho a la gente, efectivamente ayer ha negado que haya planes en ese sentido, pero lo que dice después en discurso de plaza genera pues una incertidumbre, porque habla de un nuevo sistema, habla de, efectivamente, comisiones muy altas que hay que reformular, que hay que recambiar, y entonces la gente se pregunta y dice, bueno, si nosotros tenemos nuestro dinero individual en estas cuentas, ¿qué es lo que pretende hacer? O sea, ¿cómo lo haría sin que me perjudique a mí en lo que yo he capitalizado durante toda mi vida de trabajo formal? Porque en realidad básicamente está en ese nivel, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, en primer lugar hay que decir que la reforma del sistema de pensiones es algo que en el Perú se viene discutiendo hace años. El Congreso ha discutido una comisión especial no hace mucho. Al comienzo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se nombró una comisión de protección social que planteó una reforma del sistema de pensiones. Entonces, reformar el sistema de pensiones del Perú, yo diría hoy que es un sentido común en la política nacional. El plan de gobierno de Fuerza Popular también plantea una reforma del sistema de pensiones. Ahora, aquí hay dos temas, ¿no? La propuesta tiene que combinar, la propuesta de nosotros combina. Por un lado, hay que respetar los fondos de los trabajadores, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar las comisiones abusivas y las condiciones que hoy aplican las AFP. Más bien se puede aplicar un sistema en el cual otras instituciones financieras con mucho mayor competencia, ¿cuáles, con otras opciones, por ejemplo los bancos, por ejemplo las cajas, por ejemplo el Banco de la Nación, y por ejemplo en algunas propuestas se han planteado nuevas instituciones especializadas en administración de fondos que puedan dedicarse a este tema. Pero por otro lado tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones, porque el profesor Castillo también dijo alto a los abusos de las AFP y de la ONP, porque también es verdad que el Sistema Nacional de Pensiones tiene esta cosa pues que realmente es inaceptable, que una persona contribuye 19 años a la ONP y te niegan la pensión, y que las pensiones que pagan también son ridículamente bajas. Sí, pero eso se ha estado incluso discutiendo en el Congreso y podría reformularse, efectivamente. Esa es una arista importante dentro de la discusión. Pero cuando uno habla de cambiar todo el sistema de pensiones, es lo que genera y altera, digamos, a la gente que tenga su dinero, sobre todo en el sistema privado y en el caso de las ONP, efectivamente. O sea, hay gente que trabaja 19 años, 6 meses y no puede retirar su fondo de pensiones. Habría que tener una fórmula mejor. Pero a lo que me refiero, Pedro, es que hay una especie de dicotomía entre lo que dice en la calle y lo que pueda decir en un debate. Ahí es donde genera este miedo, que creo que tiene un argumento importante. Pero déjame que te explique un poquito más, Mónica. Perdón, Pedro, hay una diferencia. El tema es complejo. Sí, claro. Yo le ruego más bien que nos espere un instante para una pausa y así dispondrá de tiempo para contestar a la pregunta de Mónica Delta. Disculpe usted. Gracias. Estaba por desarrollar una respuesta, Pedro Franque, nuestro invitado, y por supuesto le damos el minuto necesario para que me explique. Muchas gracias, Mónica. Sí, te diría que la distinción esencial es entre el usuario, el dueño de la cuenta, y la institución AFP.
yo soy afiliado a la AFP y quiero mi plata, y quiero que mi plata persista, pero yo quiero que mi plata persista, pero sin que la AFP me cobre una comisión abusiva. ¿Y por qué no podría yo mi plata, así como en un banco, llevarme mi plata a otra institución que no me cobre estas comisiones y que me dé mejores condiciones y que haya mayor competencia en el sistema del ahorro previsional, de tal manera que los ahorristas no tengamos que estar sujetos a estas comisiones aceleradas? Pero déjame decirte una cosita más, Mónica. ¿Y tú sabes por qué Keiko Fujimori jamás dice nada contra las AFPs? Porque una de las principales AFPs es la AFP Prima, propiedad de Dionisio Romero, el señor que le entregó en su mano a Keiko Fujimori $3.650.000 en 17 maletines. Entonces hay un gran compromiso de la candidata Keiko Fujimori con las AFPs, por eso, por supuesto, jamás se va a pronunciar en contra de ellas. Y bueno, Castillo aludió, digamos, Perú, a los grandes empresarios en su momento, tampoco desarrolló la idea, ¿no? No sé a qué te refieres, porque lo que sí dijo claramente es que las puertas están abiertas, trabajaremos con los grandes empresarios, pero con los grandes empresarios honestos. Y lo que no podemos permitir es que haya este dinero sucio escondido, porque por supuesto los $3.600.000 de Dionisio Romero no los declaró, ¿no? No los dijo, no le dijo a la OMP. Keiko Fujimori tampoco lo declaró, lo mantuvieron ocultos para que, por supuesto, su bancada siguiera defendiendo los intereses de este grupo económico. Entonces, ese tipo de corrupción es el tipo de gobierno que ya no podemos admitir en nuestro país. Necesitamos un gobierno que ya no tenga estas amarras por las cuales luego tiene que hacer una serie de leyes que les otorga exoneraciones tributarias, oligopolios especiales, comisiones abusivas, etcétera. Ese creo uno de los elementos esenciales que hay en esta elección que tenemos que enfrentar el próximo domingo. Sin duda. Ahora, corrupción hay en todos los bandos. No se puede decir que está solamente de un lado de nuestro espectro político, ¿no? Yo quería preguntarle otra vez sobre algo de economía, porque usted ha dicho durante los últimos días que la recaudación es muy baja en el Perú y que el gasto social es muy bajo también, sobre todo en sectores como educación y salud. ¿Qué es lo que propone usted para remediar esta doble carencia y qué margen de endeudamiento público se da usted en el plan económico de Perú Libre? Mira, como tú has dicho bien, la recaudación tributaria en el Perú, digamos, el dato clave es 14% del PBI, el promedio latinoamericano está encima de 20%, de la OCDE alrededor de 35%, entonces nuestra recaudación es muy baja. ¿Por qué? Porque hay una gran evasión y elusión tributaria. Hay paraísos fiscales y no se declaran las deudas, hay cantidad de miles de millones de dólares de deudas a las SUNAT. Ese es un gran tema. El segundo gran tema son las exoneraciones tributarias, muchas de ellas absolutamente injustificadas, que dan beneficios a una serie de sectores, que precisamente, como han dado plata a determinadas campañas electorales, pues luego no se les toca y se les da privilegios particulares. Y en tercer lugar, claramente está el tema de nuestra riqueza minera y petrolera y gasífera, ¿no? Que es el principal valor concentrado que tiene en el Perú y que hoy tenemos un momento particular, ¿no? Porque esta coyuntura no es cualquiera, el precio del cobre está muy alto y ahí hay un gran recurso que podemos obtener. El Acuerdo Nacional ya hace como 19 años acordó que la presión tributaria debe elevarse por lo menos a 18% del PBI. Creo que es una meta mínima y esta recaudación adicional debe permitir desarrollar estos temas claves que necesita el Perú, ¿no? Mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, más inversión pública. Desde luego también hay que mejorar la gestión pública y cortar todos esos elementos de corrupción que dificultan que el gasto público sea un gasto eficiente y que llega realmente a las familias. Pero es esencial recuperar la recaudación tributaria a través de estos tres temas esenciales: combatir la evasión y elusión, eliminar las exoneraciones injustificadas y recuperar la riqueza natural que tenemos. Y quiero insistirte en esto, Fernando, que tú claramente anotas. Ahora el programa de Keiko Fujimori es gastar, 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 y por el lado de impuestos, rebajar, rebajar, rebajar. O sea, no tengo ni una sola propuesta respecto de cómo va a financiar esa gigantesca brecha. Pero Franco, la diferencia es que ella cuenta con una confianza de los agentes internacionales. Ella cuenta con un shock de inversión privada, nacional e internacional. Mientras que hay que reconocer que lo que ustedes hasta el momento están generando es incertidumbre. Es un hecho objetivo, ¿no? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué propone usted para contrarrestar la desconfianza frente a sus políticas
es algunos de sus actores económicos de la comunidad financiera internacional con la que interactuamos inevitablemente. No somos una isla. Por supuesto, efectivamente, como ha dicho el profesor Castillo, nosotros estamos totalmente a favor de que se desarrollen los empresarios, particularmente los empresarios nacionales y las empresas, y para eso lo primero es establecer un diálogo. Ya el profesor Castillo ha estado dialogando con diversos grupos y sectores de empresarios, y yo creo que también en la medida que las cosas se aclaren, porque ahorita hay mucha campaña de esto que le llamamos de terruqueo, ¿no? Mucha noticia falsa, ¿no? Va a expropiar, va a quitar, va a estatizar, se dicen cantidad de cosas que no son verdad y eso asusta. Pero en la medida algunas de esas cosas que se dicen están basadas en sus declaraciones iniciales, por lo menos, ¿no? Algunas, ya, en el momento que se aclaran las cosas, se establece un diálogo, se establecen mejores condiciones y además se establece una condición en la cual a través de una acción de diálogo con el pueblo se reducen los conflictos sociales, porque es el otro gran tema que frena la inversión. Entonces reducimos los conflictos sociales a través de un gran diálogo nacional descentralizado con el pueblo peruano, que es el tema en el cual el profesor Castillo tiene mucho más ventajas que Keiko Fujimori. Porque efectivamente, cuando tú ves en la zona sur del Perú, en la zona andina, que es una zona donde están muchas grandes inversiones, quien tiene muchas más posibilidades de dialogar con el pueblo es el profesor Castillo. Y eso va a generar condiciones para que venga la inversión. Pero no sobre Tía María, por lo menos, ¿no? Todo eso parece que no le servirá para que un proyecto de inversión como el de Tía María pueda prosperar, porque ha dicho ayer que no, ni a Tía María ni a Conga. Es que como tú sabes, Fernando, en ambos casos hay un gran daño ambiental y hay un gigantesco rechazo social. Entonces, son proyectos que no tienen condiciones hoy para salir adelante. Y mejor es decirlo con franqueza. No tiene condiciones hoy ni tendrá condiciones desde la perspectiva de Pedro Castillo, o sea, en términos amplios. Es que lamentablemente son proyectos que generan un enorme daño ambiental. Entonces hay cosas que uno acepta y algunas cosas promueve, pero cuando estamos hablando de que se va a contaminar pueblos enteros, que se va a afectar vidas, que se va a afectar grandes zonas agrícolas, entonces bueno, es normal, es como si uno le dijera, mira, ¿y qué te parece que al costado de tu casa pusieran una gran empresa de cemento? Bueno, el cemento es demasiado grande, pero digamos, una gran empresa que haga mucho buey y genera contaminación. Bueno, al costado de mi casa, disculpen, no. Y dentro de 5 años tampoco, yo quiero seguir, quiero seguir donde vivo, ¿no? Hay un tema de ordenamiento territorial que es lógico que en zonas donde hay otras actividades económicas, donde hay gente viviendo, bueno, se privilegia determinadas acciones, una zona domiciliaria, por ejemplo, y otras no. Es parte de lo que necesitamos los seres humanos para vivir con tranquilidad, en paz y en armonía con la naturaleza. ¿Qué quiso decir el candidato Pedro Castillo con que es el Estado el que tiene que controlar a la población y a los mercados? La idea aquí básica es que no podemos permitir que tengamos un nuevo momento inflacionario en el Perú. Nosotros estamos comprometidos con un programa de estabilidad monetaria, de tal manera que mantengamos el actual esquema de metas de inflación y mantengamos la inflación controlada con el rango que tenemos ahora, ¿no? De 1 a 3%. Entonces la idea es en el sentido del control monetario, de la estabilidad monetaria, que es lo que regula los precios en los mercados, los precios macroeconómicamente hablando, digamos, ¿no? Claro, pero ¿eso se refería a la población o a los mercados? El nivel de precios en general. Se refiere al nivel de precios en general, digamos, ¿no? Yeah. Señor Franque, es lo que se controla a través de la política monetaria, ¿no? El nivel de precios en general, no ningún precio en específico. El tiempo es lo que hace regularmente el BCR, ¿no? Una pregunta de otro tipo. Hemos conversado sobre temas económicos con usted, como corresponde, porque usted es un economista, pero es un político también. Y uno tiene derecho a saber en qué situación queda, vistas estas explicaciones, estas moderaciones que se han introducido en los últimos tiempos, el rol del señor Cerrón y el ideario que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, visto que un hermano del señor Cerrón ha declarado que el equipo técnico está integrado por miembros de Perú Libre, como excluyendo a los de Nuevo Perú, entre los cuales usted tiene un rol destacado. Mira, Fernando, yo ahorita tengo el rol de integrante del equipo técnico, así que he tenido roles políticos en el pasado, pero no es mi rol ahora. Pero el profesor Castillo ha sido sumamente claro en decir que Vladimir Cerrón no tendrá absolutamente ningún rol en su gobierno y que respetará todos los procesos judiciales y que no aceptará ningún corrupto en su gobierno. Entonces me parece que ha sido bastante claro. Yo ahí me parece que no hay nada que discutir. Bueno, hay que ver. O sea, el hermano de Cerrón a lo que ha dicho es que ahí empezaría su desgracia, ¿no? O sea, también son cosas bien extrañas que en el ámbito político, y usted lo sabe, Pedro,
a veces generan pues un impacto y una interpretación, ¿no? Bueno, yo creo que muchas cosas pueden decir cantidad de cosas, ¿no? La elección de este domingo es una votación en la cual vamos a votar yo por Pedro Castillo y, vamos, en realidad por Dina Boluarte, que es la candidata a la vicepresidenta. Son las únicas dos personas que están en la boleta electoral. Me explico, por nadie más. Bueno, ese es el voto, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones, señor Pedro Franque. Recuerdo entonces que usted es un miembro del equipo técnico de la campaña de Pedro Castillo. Muchas gracias y buenos días.